Lecturas de Tabaquería, una producción en medio del ruido. Un hombre célebre, por Machado de Asís. Ah, así que usted es Pestana, preguntó Ciñacina Mota, haciendo un amplio ademán de admiración, y luego corrigiendo la familiaridad del gesto. Disculpe mis maneras, pero en verdad es usted. Humillado, rabioso, Pestana respondió que sí, que él era, en efecto. Se había levantado del piano enjuagándose la frente con el pañuelo y ya llegaba hasta la ventana cuando la joven lo detuvo. No era baile, apenas un sarao íntimo con poca gente, 20 personas en total, que habían ido a cenar con la viuda Camargo, calle del Arenal, en aquel día de su cumpleaños, 5 de noviembre de 1875. Buena y animosa viuda, amaba las risas y las fiestas a pesar de los 60 años a los que llegaba, y fue la última vez que rió y fiesteó, pues falleció en los primeros días de 1876. Buena y animosa viuda. Con cuánto espíritu y diligencia organizó un baile, después de la comida, y pidió a Pestana que tocase una cuadrilla. No le fue necesario repetir el pedido. Pestana se inclinó gentilmente y fue a sentarse al piano. Finalizada la cuadrilla y tras un breve descanso, la viuda llamó de nuevo a Pestana para solicitarle un obsequio especial. Diga usted, señora mía. Quisiera rogarle que nos toque ahora aquella polca suya. No me provoques, papá. Pestana hizo un gesto de disgusto, pero disimuló al punto. Se inclinó en silencio, sin gentileza, y se dirigió al piano sin entusiasmo. Después de los primeros compases, una nueva alegría invadió la sala. Los caballeros invitaron a las damas y las parejas se entregaron a danzar la polca de moda. De moda. Había sido publicada 20 días antes y no había ya rincón de la ciudad en que no fuera conocida. Iba llegando incluso a la consagración del silbido y del canturreo nocturno. Ciñacina Mota estaba lejos de suponer que aquel Pestana que había visto en el comedor y después frente al piano, embutido en una levita color rapé, de cabello negro, largo y ondulado, ojos atentos, mentón afeitado, era el mismo Pestana compositor. Fue una amiga quien se lo dijo cuando lo vio levantarse del piano terminada la polca. De allí su pregunta admirativa. Vimos ya que él respondió rabioso y ofendido. No por ello escatimaron finezas las dos jóvenes, tales y tantas que hasta el más modesto las hubiera recibido con agrado. Pero él las escuchó con creciente disgusto, hasta que, pretextando un dolor de cabeza, pidió licencia para retirarse. Ni ellas ni la dueña de casa lograron retenerlo. Le fueron ofrecidos remedios caseros, se le invitó a reposar unos minutos. Nada aceptó, insistió en marcharse y se marchó. Ya en la calle, caminó deprisa, temiendo que volviesen a llamarlo. Solo aflojó el paso después de doblar la esquina de la calle Formosa, pero allí mismo lo esperaba su gran polca festiva. De una casa modesta a la derecha, a pocos metros de distancia, salían las notas de la composición de moda, tocadas por un clarinete. Había baile. Pestana se detuvo unos instantes, pensó en devolverse, pero decidió seguir. Aligeró el paso, atravesó la calle y siguió por el lado opuesto al de la casa de la fiesta. Las notas se fueron perdiendo a lo lejos y nuestro hombre entró en la calle del terraplén donde vivía. Ya cerca de casa vio venir dos hombres. Uno de ellos, que pasó casi rozándolo, comenzó a silbar la polca animadamente, con brío. El otro se apresuró a imitarlo, y allá se fueron los dos, calle abajo, ruidosos y alegres, mientras el autor de la pieza, desesperado, corría a meterse en su casa. Ya adentro respiró. Casa vieja, viejas escaleras, un negro viejo que lo servía y que se acercó a preguntarle si quería cenar. «No quiero nada», gritó Pestana. «Hazme café y vete a dormir». Se desnudó, se echó encima un camisón
y se instaló en el cuarto del fondo. Cuando el negro encendió el gas de la habitación, Pestana sonrió y, desde su corazón, saludó los 10 retratos que colgaban en la pared. Solo uno era al óleo, el de un cura que lo había educado, que le había enseñado latín y música, y que, según las malas lenguas, era el propio padre de Pestana. Verdad es que le había dejado en herencia aquella vieja casa, con sus viejos muebles del tiempo de Pedro I. El cura fue autor de algunos motetes, su pasión era la música, sacra o profana, e inculcó ese amor al muchacho, o quizás se lo transmitió en la sangre, si es que llevaban razón las bocas ociosas, cosa de la que no se ocupa mi historia, como veréis. Los otros retratos eran de compositores clásicos: Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann y otros más, algunos grabados, otros litografiados, todos mal enmarcados y de diferentes tamaños, pero colocados allí como santos en una iglesia. El piano era el altar y ahí estaba abierto el Evangelio de la noche, una sonata de Beethoven. Llegó el café. Pestana bebió la primera taza y se sentó al piano. Miró el retrato de Beethoven y comenzó a tocar la sonata sin saber más de sí, alucinado o absorto, pero con perfecta ejecución. Repitió la pieza. Después descansó algunos instantes. Fue hasta una de las ventanas y regresó al piano. Era el turno de Mozart. Eligió algún pasaje y lo ejecutó del mismo modo, con el alma transportada. Haydn lo condujo a la medianoche y a la segunda taza de café. Entre la medianoche y la una casi no hizo otra cosa que mirar las estrellas desde la ventana y contemplar los retratos de la pared. De vez en cuando volvía al piano y, de pie, daba unos cuantos golpes al teclado, como buscando alguna idea. Pero la idea no aparecía y regresaba a acodarse en la ventana. Las estrellas se le antojaban notas musicales, fijas en el cielo, a la espera de alguien que fuese a recogerlas. Tiempo vendría en que el cielo quedase vacío, pero en tal hora la tierra sería una constelación de partituras. Ninguna imagen, desvarío o reflexión le traía recuerdos de Ciñacina Mota, y ella, entretanto, a esa misma hora, se adormecía pensando en él, famoso autor de tantas polcas amadas. Tal vez la idea del patrimonio robó a la joven algunos momentos de sueño. ¿Por qué no? Tenía 20 años, él 30. La cuenta era apropiada. La joven dormía al son de la polca, que sabía de memoria, mientras el autor no se ocupaba ni de la polca ni de la joven, y sí de las viejas obras clásicas, interrogando el cielo y la noche, rogando a los ángeles o, en último caso, al diablo. ¿Por qué no lograba hacer él siquiera una sola de aquellas páginas inmortales? A veces sentía que empezaba a surgir de las profundidades del inconsciente la aurora de una idea. Corría al piano para sacarla al aire, traducirla en sonidos, pero era en vano. La idea se desvanecía. Otras veces, sentado frente al instrumento, dejaba correr los dedos por el teclado, al azar, para ver si las fantasías brotaban de sus manos como de las de Mozart. Pero nada, nada. La inspiración no venía, la imaginación no despertaba. Si por acaso una idea aparecía, definida y bella, era apenas el eco de alguna pieza ajena que la memoria repetía, dándole la ilusión fugaz de algo propio. Irritado, se erguía, juraba abandonar el arte, irse a plantar café o a empujar carretillas. Pero al cabo de 10 minutos ahí estaba otra vez, con los ojos fijos en Mozart, tratando de imitarlo en el piano. Las 2, las 3, las 4 de la mañana. Después de las 4 se fue a dormir. Estaba cansado, desanimado, muerto. Tenía que dar lecciones al día siguiente. Poco durmió. A las 7 ya estaba despierto. Se vistió y desayunó. ¿El señor quiere el bastón o el paraguas?, preguntó el negro, fiel a las instrucciones del patrón, cuyas distracciones eran frecuentes. El bastón. Pero parece que hoy lloverá. Lloverá, repitió Pestana maquinalmente. Parece que sí, señor. El cielo está oscuro.
Pestana miraba al negro con aire vago, preocupado. De repente exclamó: «Espérame aquí». Corrió al cuarto de los retratos, abrió el piano, se sentó y extendió las manos sobre el teclado. Comenzó a tocar una melodía propia, una inspiración real y pronta, una polca bulliciosa, como dicen los anuncios. Ningún rechazo de parte del compositor. Los dedos iban arrancando las notas, ligándolas, agitándolas. Se dijera que la musa componía y bailaba a un tiempo. Pestana se olvidó de las disculpas, se olvidó del negro que lo esperaba con el bastón y el paraguas. Se olvidó incluso de los retratos que pendían con gravedad de la pared. Componía, simplemente, tecleando o escribiendo, sin los vanos esfuerzos de la víspera, sin exasperación, sin nada que pedir al cielo, sin interrogar los ojos de Mozart, ningún tedio. Vida, gracia, novedad fluían de su alma como de una fuente perenne. Muy pronto quedó hecha la polca. Corrigió aún algunos detalles cuando regresó a cenar, pero ya la canturreaba, caminando en la calle. Le gustó. En aquella composición nueva e inédita circulaba la sangre de la paternidad y de la vocación. 2 días después fue a llevarla al editor de sus polcas anteriores, que sumarían ya unas 30. El editor la encontró linda. Va a tener un gran éxito. Vino el problema del título. Cuando compuso la primera polca en 1871, Pestana quiso darle un título poético. Escogió este: Gotas de Sol. El editor balanceó la cabeza y dijo que los títulos debían ser, ya de por sí, garantía de popularidad, bien por alusión o algún suceso reciente, o bien por la gracia de las palabras. Le sugirió 2: La ley del 28 de septiembre o Lisonjas no causan fiesta. ¿Pero qué quiere decir lisonjas no causan fiesta?, preguntó el autor. No quiere decir nada, pero suena bien. Pestana, aún joven e inexperto, rechazó las 2 denominaciones y guardó la polca, pero no tardó en componer otra y la comezón de la publicidad lo llevó a imprimir las 2, con los títulos que el editor juzgara más atrayentes y apropiados, y adoptó esa actitud desde entonces. Ahora, al entregar la nueva polca y empezar a estudiar el título, el editor confesó que tenía preparado de tiempo atrás uno, esperando una nueva obra de Pestana. Título de gran efecto, largo y cadencioso. Era este: Señora mía, guarde su cestillo. Y para la próxima, añadió, tengo otro ya a punto. Puesta a la venta, agotó muy pronto la primera edición. La fama del compositor era suficiente garantía, pero la obra en sí misma era adecuada al género, original, invitaba a la danza y se memorizaba con facilidad. A los 8 días era célebre. Pestana durante un tiempo estuvo realmente enamorado de su composición. Gustaba de canturrearla en voz baja. Se detenía en la calle al escucharla en alguna casa y se enfadaba cuando advertía que no la tocaban bien. Por supuesto, las orquestas de los teatros la ejecutaron, y a uno de ellos fue él a oírla. Tampoco le disgustó advertir que era silbada, una noche, por alguien que descendía la calle del terraplén. Aquella luna de miel duró apenas un cuarto de luna. Como en las anteriores ocasiones, y más deprisa aún, los viejos maestros de sus retratos lo hicieron sangrar de remordimiento. Molesto y hastiado, Pestana arremetió contra aquella que tantas veces los había consolado, musa de ojos pícaros y gestos armoniosos, fácil y graciosa. Y volvió a sentir náuseas de sí mismo, odio a quien le pedía la nueva polca de moda, y de nuevo el afán de componer alguna pieza de sabor clásico, así fuese tan solo una página, pero de índole tal que pudiese ser encuadernada entre Bach y Schumann. Vano estudio, inútil esfuerzo, se sumergía en aquel Jordán y no salía bautizado. Gastó noche tras noche, confiado y obcecado, seguro de que la voluntad era todo y de que, con solo decidirse a abandonar la música fácil, «Que se vayan al infierno las polcas a hacer danzar el diablo», se dijo un día de madrugada al acostarse. Pero las polcas no se decidían a emprender tales descensos, venían a casa de Pestana,
a la propia sala de los retratos e irrumpían con tanta prontitud que sólo le alcanzaba el tiempo para componerlas, imprimirlas después, disfrutarlas algunos días, odiarlas luego y volver a las viejas fuentes, de donde nada manaba. En esa alternativa vivió hasta casarse y después de casarse. ¿Casarse con quién?, preguntó Ciñacina Mota al tío escribano que le llevó la noticia. Se va a casar con una viuda. ¿Vieja? 27 años. ¿Bonita? No, ni tampoco fea. Así. Oí decir que se enamoró de ella porque la oyó cantar en la última fiesta de San Francisco de Paula, pero oí también que tiene otra prenda que, si bien no es rara, vale menos. Está tísica. Los escribanos no deberían tener sentido del humor, mal sentido del humor, quiero decir. La sobrina de éste sintió al oír su última frase una gota de bálsamo que le curó la heridilla de la envidia. Todo era verdad. Pestana se casó al poco tiempo con una viuda de 27 años, buena cantora y tísica. La recibió como a la esposa espiritual de su genio. El celibato era, sin duda, la causa de su esterilidad y sus desvíos, se decía a sí mismo. Se consideraba artísticamente un vagabundo. Veía en la composición de polcas una labor de Petimetres. Ahora, por fin, engendraría una familia de obras serias, profundas, inspiradas y trabajadas. Esa esperanza lo abrigó desde las primeras horas del amor y floreció con la primera aurora del casamiento. María, balbuceó su alma, dame lo que no hallé en la soledad de las noches ni en el tumulto de los días. Desde luego, para celebrar el consorcio, tuvo la idea de componer un nocturno. Lo llamaría Ave María. La felicidad pareció traerle un comienzo de inspiración. No queriendo decir nada a la mujer antes de tiempo, trabajaba a escondidas, cosa difícil porque María, que amaba también el arte, venía a tocar con él, o apenas a escucharlo, horas y horas en la sala de los retratos. Llegaron a organizar algunos conciertos semanales con 3 artistas, amigos de Pestana. Un domingo, no obstante, sin poderse guardar más, llamó a la mujer para que oyera un trozo del nocturno. No le dijo de qué se trataba ni de quién era. De repente, suspendiendo la ejecución, la interrogó con los ojos. «Termina», dijo María. «¿No es Chopin?» Pestana palideció, desvió al aire la mirada, repitió 1 o 2 trechos y se puso de pie. María se sentó al piano y después de unos instantes de concentración ejecutó la pieza de Chopin. La idea, el motivo, eran los mismos. Pestana los había hallado en algún rincón oscuro de la memoria, vieja ciudad de traiciones. Triste, desesperado, salió de la casa y se dirigió hacia el puente camino de San Cristóbal. ¿Para qué luchar?, decía. Vuelvo a las polcas. ¡Viva la polca! Las personas que pasaban a su lado, al oír aquello, se quedaban mirándolo, como si estuvieran frente a un loco. Y él seguía su marcha, alucinado, angustiado, eterno juguete entre la ambición y la vocación. Cruzó el viejo matadero. Al llegar al portal de ferrocarril lo acució la idea de caminar por los rieles, esperar el primer tren que llegase y dejarse atropellar por él. El guardia lo hizo retroceder, volvió en sí y regresó a casa. Pocos días después, una clara y fresca mañana de mayo de 1876, a eso de las 6, Pestana sintió en los dedos un cosquilleo peculiar y conocido. Se levantó con cautela para no despertar a María, que había tosido toda la noche y ahora dormía profundamente. Fue al cuarto de los retratos, abrió el piano y tocando con suavidad compuso una polca. La hizo publicar con un seudónimo. En los 2 meses siguientes creó y publicó 2 más. María no lo supo. Iba tosiendo y muriendo hasta que expiró una noche en los brazos del desesperado marido. Era la noche de Navidad. Al dolor de Pestana se añadió una nueva tortura porque en la vecindad había un baile, en el que se tocaron varias de sus mejores polcas. El baile por sí solo era duro de soportar, pero sus composiciones le agregaban un aire de ironía y perversidad. Pestana sentía la cadencia de los pasos, adivinaba los movimientos, quizá lúbricos,
que exigía alguna de aquellas piezas. Todo eso al lado de un cadáver pálido, extendido en el lecho. Las horas de la noche pasaron así, despaciosas o rápidas, húmedas de lágrimas y de sudor, de aguas de colonia y de pachulíes, saltando sin parar como al son de la polca de un gran Pestana invisible. Sepultada la esposa, el viudo se entregó a una idea obsesiva: dejar la música, después de componer un requiem, que haría ejecutar en el primer aniversario de la muerte de María. Buscaría luego otro empleo: escribiente, cartero, vendedor ambulante, cualquier cosa que le hiciera olvidar el arte, sordo y asesino. Comenzó la obra, empleó todo: arrojo, paciencia, meditación y hasta los caprichos del azar, como antes hiciera imitando a Mozart. Releyó y estudió el requiem de este autor. Pasaron semanas y meses. La obra, que marchaba con rapidez al comienzo, aflojó el paso. Pestana tenía altos y bajos. A veces la hallaba incompleta, no le sentía un alma sacra, ni idea, ni inspiración, ni método. A veces se le henchía el corazón y trabajaba con vigor. 8 meses, 9, 10, 11, y el requiem no estaba concluido. Redobló sus esfuerzos, se olvidó de lecciones y amistades. Había recompuesto muchas veces la obra, pero ahora quería concluirla, fuese como fuese. 15 días, 8, 5. La aurora del aniversario lo sorprendió trabajando. Se contentó con una misa rezada y sencilla, solo para él. No es posible saber si todas las lágrimas que inundaron sus ojos eran del marido o si algunas eran del compositor. Lo cierto es que nunca más volvió al requiem. ¿Para qué?, se decía a sí mismo. Transcurrió un año. A principios de 1878 fue a visitarlo el editor. «Hace ya 2 años», le dijo, «que no nos regala una pieza. Toda la gente se pregunta si perdió usted el talento. ¿Ha compuesto algo?» «Nada. Sé muy bien cuán grande fue el golpe que lo hirió, pero ya han pasado 2 años. Vengo a proponerle un contrato. 20 polcas en el transcurso de 12 meses, el precio antiguo y un porcentaje mayor en la venta. Después, terminado el año, podemos renovar». Pestaña asintió con un gesto. Tenía pocas alumnas, había vendido la casa para saldar deudas y las necesidades iban consumiendo el resto, que era por lo demás escaso. Aceptó el contrato. «Pero la primera polca debe estar lista de inmediato», aclaró el editor. «Es urgente». ¿Leyó la carta del emperador a Caxias? Los liberales fueron llamados al poder. Van a hacer la reforma electoral. La polca deberá llamarse «Hurra a la elección directa». No es cuestión política, sino un título de ocasión. Pestana compuso la primera obra del contrato. A pesar del largo tiempo de silencio, no había perdido originalidad ni inspiración. Tenía aún la misma nota genial. Las otras polcas fueron llegando regularmente. Conservaba los retratos y los repertorios, pero evitaba pasar las noches frente al piano para no caer en nuevos intentos. Ahora se animaba a pedir un pase de atención cuando había alguna buena ópera o un concierto de calidad. Iba, se sentaba en un rincón discreto y gozaba de aquel cúmulo de cosas que jamás brotarían de su cerebro. Una que otra vez, al regresar a casa, lleno de música, despertaba en él el compositor inédito. Se sentaba entonces al piano y, como al azar, tocaba algunas notas. Después, al cabo de 20 o 30 minutos, se iba a dormir. Así fueron pasando los años hasta 1885. La fama de Pestana lo había elevado definitivamente al primer lugar entre los compositores de polcas, pero el primer lugar de la aldea no contentaba a este César, que seguía prefiriendo, no ya el segundo, sino incluso el 100º en Roma. Sufría aún los vaivenes de otro tiempo en cuanto a sus composiciones, solo que ya eran menos violentos. Ni el entusiasmo de los primeros días, ni el horror de las siguientes semanas. Apenas ahora algún placer y cierto hastío. Aquel año lo aquejó una fiebre aparentemente sin importancia, que en pocos días se convirtió en perniciosa. Ya estaba grave cuando lo visitó el editor,
que nada sabía de su dolencia, y venía a informarle del triunfo de los conservadores y a pedirle una polca adecuada al momento. El enfermero, un humilde clarinetista de teatro, le informó del estado de Pestana y el editor juzgó prudente callar. Fue el mismo enfermo quien insistió en que le explicase el motivo de su visita. El editor obedeció. Pero ha de ser cuando haya curado del todo, concluyó. Tan pronto baje un poco la fiebre, dijo Pestana. Siguió una pausa de algunos segundos. El clarinetista fue en puntas de pie a preparar el remedio. El editor se levantó y se despidió. Adiós. Escuche, dijo Pestana. Como es probable que muera pronto, le haré 2 polcas. La otra servirá para el día en que suban los liberales. Fue la única broma que dijo en su vida, y la dijo a tiempo, porque expiró a la madrugada siguiente, a las 4:05, bien con los hombres y mal consigo mismo.